Buenos días, bienvenidos a Expo Capital Humano 2022, la reactivación de la gestión de personas. Este webinar está a cargo de Gabriel Pereira, de la empresa Human Growth, y tiene como título Transformación Cultural, cómo tener éxito al transformar la cultura. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para disfrutar este espacio. Asegúrese de estar en un lugar con buena señal de internet. En esta exposición, las preguntas para el ponente podrán ser formuladas por escrito en la sección de preguntas y respuestas, y seleccionaremos algunas de ellas para ser respondidas al final de la ponencia. Recuerde que podrán encontrar esta conferencia durante los 3 días restantes del evento en la sección Entrevistas y Contenidos de la feria. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, Luis, y buenos días con todos. Espero estén muy bien. El día de hoy quisiera generar un diálogo con ustedes. El tiempo es breve, solo tenemos 30 minutos, así que quisiera que fuese lo más interactivo posible. Hace 3 semanas tuvimos pues el Congreso de Cultura e Innovación que organiza Human Growth junto con Google, y seguramente alguno de ustedes habrá tenido la oportunidad de estar ahí. Ahí expusimos un poco más de los pasos y del proceso, y también el curso que hicimos luego de eso, de cómo transformar una cultura. En esta exposición quisiera en realidad darles algunos casos de éxito y algunas sugerencias muy puntuales de cómo hacer para tener éxito cuando uno hace un proceso de transformación cultural. Entonces, no nos vamos a centrar hoy día en cómo se hace la transformación cultural. De hecho, hace un par de años cuando Human Growth participó también en la anterior Expo Capital Humano, sí dimos una conferencia de cuáles son los pasos del proceso. Pero a lo largo de estos años, hemos trabajado con muchas organizaciones, acompañándolas en gestión del cambio, en transformación cultural, en transformación digital, y hemos recabado algunas experiencias que creo que eso podría servirles mucho el día de hoy. A ver, un primer punto fundamental es, y entiendo que aquí la mayoría de ustedes son personas que trabajan en el mundo de los recursos humanos. Si ustedes quieren transformar una cultura, necesitan el apoyo, y no solo el apoyo, sino la participación activa del directorio o de los CEOs. Nosotros hemos tenido muchos casos en los que, si no hubiera sido porque estaban directamente involucrados, esto no funcionaba. Y de hecho, el único caso en el que no pudimos generar la transformación que quisimos fue porque no había suficiente apoyo del directorio. ¿Cómo hacer entonces para generar esta involucración? A ver, les doy algunos tips prácticos, ¿sí? Número 1. No pueden plantear que la transformación cultural o la transformación digital es un proyecto de recursos humanos. Eso es un error. ¿Okay? No pueden plantear que la transformación digital es un proyecto de operaciones o de TI o del área de innovación. No hagan eso. Transformación cultural es un proyecto transversal. El accountable, el champion, obviamente puede ser el vicepresidente de recursos humanos, sí, no hay, el gerente de recursos humanos, no hay ningún problema con eso, pero es un proyecto que debe nacer desde su definición, impulsado por el CEO, y es por lo tanto un proyecto estratégico. Entonces, debe nacer o debe estar unido completamente al planeamiento estratégico que se hace en la organización. Entonces, eso es lo primero, ¿ok? Es un proyecto transversal, es un proyecto que empuja a él, no puede ser un proyecto simplemente de recursos humanos. Segundo, tienen que evidenciarle al directorio o al CEO o al N1, la primera línea de gerentes, que el impacto que va a tener esta transformación es un impacto en indicadores de negocio. ¿Okay? Y eso es bien importante, porque transformar una cultura es un proyecto largo, es un proyecto de varios años, es un proyecto que involucra a muchas personas y es un proyecto que involucra presupuesto, ¿no? No es un presupuesto gigante de millones de dólares, pero sí es un presupuesto considerable. Entonces, es importante que esto esté aterrizado en indicadores numéricos. Sea que van a trabajar con uno o con otro proveedor, porque Human Growth, pues, somos expertos en esto, pero no somos los únicos, sea que vayan a trabajar con alguien nacional o internacional, necesitan
plantear indicadores numéricos. Y esos indicadores, y aquí viene un punto bien importante, tienen que ser indicadores de negocio. ¿A qué me refiero con indicadores de negocio? Tienen que estar ligados a los KPIs, o si trabajas con OKRs, ligados a los OKRs. No pueden ser solamente indicadores de cumplimiento de proceso. Ejemplo, si tú quieres tener una cultura que se caracterice, uno de tus pilares culturales va a ser el servicio, entonces es porque tu negocio necesita, como parte de su estrategia, mejorar en el servicio. Entonces, digamos, por ejemplo, que tú eres una empresa de consumo de retail, ¿ok? Eres, o sea, Cencosud, de Supermercados Esperanza, etc. Claramente el NPS es un indicador de negocio muy importante. Entonces, tú tienes que medir tu transformación cultural ligado a la mejora del NPS. Supongamos que eres una empresa industrial y uno de tus indicadores importantes es la seguridad industrial. Es un indicador de negocio que claramente al directorio le importa muchísimo la cantidad el número de incidencias y de accidentes que hay. Entonces, tú vas a construir una cultura de seguridad industrial y esa cultura de seguridad industrial tiene un KPI, ¿no es cierto? Que claramente es número de incidencias, ¿no? Y tiempo que pasa entre una incidencia y otra. Entonces, y también gravedad de incidencia, ¿no? A veces hay unas industrias que juntan estos tres elementos en un solo KPI, ponderándolo. En fin, es un indicador de negocio. Cuando tú planteas estos indicadores de negocio, o por ejemplo, a ver, eres una empresa de distribución, perdón. Entonces, distribución comercial, perfecto. O eres una empresa de logística, perfecto. Entonces, un indicador muy importante va a ser el time to market, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo yo me demoro desde que hago el pedido hasta que importo, desaduano y está ya en mi cliente final el producto, esta máquina que estoy trayendo, lo que fuera? Entonces, esos indicadores de negocio tienen que ser tus indicadores de transformación cultural. De esa manera, tú vas a convencer al directorio y vas a convencer a tu primera línea de gerentes que algo que nosotros sí lo sabemos y todos nosotros los recursos humanos estamos claramente convencidos, pero que no siempre damos la visibilidad correcta, que es transformar la cultura. Es un proyecto estratégico. Transformar la cultura no es simplemente, oye, estemos más contentos todos y comportémonos de la misma manera. No, transformar la cultura es, todos nosotros queremos tener éxito en la empresa en la que estamos. Y el éxito se define por esa estrategia. Entonces, y por esos indicadores. Entonces, la cultura es el camino para tener éxito. La cultura es el vehículo. Y por lo tanto, alinear cultura y estrategia es absolutamente esencial. ¿Ok? Y ahí va mi tercera sugerencia súper práctica. ¿Ok? Recapitulando para los que se acaban de sumar o los que se siguen sumando. Primera sugerencia práctica, involucrar totalmente al CEO o al directorio, a la primera línea de gerencia, haciendo que el proyecto sea de ellos, ¿no? Segundo, y ya dije algunas maneras de cómo hacerlo. Segundo, que los indicadores de medición de este proyecto sean indicadores de negocio, no meramente de cultura. O sea, no es el posicionamiento de mi valor, que ese es un indicador de cultura, ¿no es cierto? Cuando uno hace un diagnóstico cultural, uno mide, por ejemplo, al menos nosotros cuando medimos posicionamiento de tus valores. Entonces nos puede aparecer, por ejemplo, que uno de tus valores, vamos a decir el valor colaboración, por decir cualquier cosa, ¿sí? El valor colaboración o el valor pasión por el éxito va a estar en nivel de recordación o en nivel de interiorización en un 60%. Ese es un indicador de cultura. Entonces uno dice, ya, mi proyecto de transformación cultural va a ser que posicione mi valor en un 80%. O recordación de propósito, que es un indicador de cultura, voy a tenerlo en el 90%. O sea, el 90% de mi gente va a saber qué cosa es, cuál es nuestro propósito. Esos son indicadores de cultura. Y está muy bien tenerlos. Pero lo que yo les estoy diciendo es que esos no sean la medición de tu proyecto. Porque al directorio más, te aseguro que más le importa, y al gerente general más le importa el NPS y el go-to-market y la seguridad industrial que el posicionamiento o la recordación del propósito. Entonces, ya. Lo tercero que les estaba diciendo es, y esto lo hemos visto en muchos casos que hemos trabajado nosotros hemos hecho muchos proyectos de transformación cultural en el Perú y en otros países, y cuando hemos conseguido
que conversen claramente estrategia y cultura, en esas ocasiones el proyecto ha tenido una catapulta gigante. Me explico. Siempre se habla, y desde que Peter Drucker lo dijo ya hace más de 15 años, se ha hecho, todo el mundo repite, ¿no? Sí, la cultura se almuerza la estrategia. Y está bien, y es verdad, ¿no? O sea, viniendo de Peter Drucker, además que es el gurú de la estrategia, fue como que un boom que dijera eso, y todos los de recursos humanos nos hemos apalancado en esa frase, ¿no? Pero hay que ser bien conscientes de algo. La cultura es necesaria para cumplir una estrategia, ¿ok? Pero la cultura sin una estrategia o desligada de la estrategia no va a tener continuidad. Cultura y estrategia tienen que estar absolutamente alineadas. Por ejemplo, trabajamos una vez con una empresa industrial muy grande, no puedo decir su nombre, pero solamente les digo que tiene el 50% de la participación del mercado en su rubro, una empresa industrial muy grande, y esta empresa industrial lo que necesitaba hacer era empezar a innovar. Pero ¿qué pasa? Es una empresa industrial que, justamente porque son líderes en su sector, tienen una fidelidad a sus procesos enorme, que todo el tiempo están viendo, velando, son una empresa mega ordenada, y todo funciona con la metodología Six Sigma. Y bueno, entonces, ¿qué ocurre? Nos llaman porque quieren empezar a innovar, porque querían diversificar productos, porque querían hacer un par de spin-offs. Entonces nos llaman a nosotros porque sabían que nosotros hacíamos este link entre estrategia y cultura. Y nos dicen, chicos, necesitamos que nos ayuden porque tenemos una cultura tremendamente ordenada, cero innovadora, y queremos empezar a innovar. Perfecto. Entonces, lo que nosotros le dijimos fue, muy bien, ¿por qué quieres empezar a innovar? ¿Cuál es tu estrategia? Porque el innovar por innovar no tiene ningún sentido, ¿no? Y la innovación tiene sentido cuando le va a agregar valor a tu cliente, cuando le va a agregar valor a cualquier stakeholder, empezando por los accionistas y por los trabajadores, ¿no? Porque innovar por innovar, gastas dinero por gusto y gastas tiempo y te distrae. Entonces, ¿por qué quieren innovar? Bueno, y ahí es que nos explicaron de este spin-off, nos explicaron de la diversificación y nos explicaron también que tenían una estrategia de regionalización. Perfecto. Ya estaban en 3 países, pero querían expandirse aún más. Muy bien, entonces dijimos, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué cultura necesitan ustedes para empezar a innovar? Y vamos a medir cuán lejos están de esa cultura. ¿Okay? Entonces, hicimos la medición y claramente salieron súper lejos. ¿Por qué? Porque habían construido durante más de 30 años una cultura súper estricta, alineada a cumplir los procesos siempre. Entonces, lo que dijimos, ok, para nosotros hacer esto tenemos que, primero, más que convencer a la gente de la necesidad de la innovación, tenemos que convencer a la gente, y empezando por todos los líderes, de la estrategia. Necesitamos innovar para dar el siguiente paso, para seguir vigentes, para prepararnos, porque en la industria en la que están había competencia fuerte, principalmente de Francia y de Estados Unidos y de España, tratando de entrar al mercado latinoamericano con fuerza. Entonces, para elevar la barrera de entrada a este mercado, necesitamos innovar. Muy bien. Entonces dijimos, lo primero es que la gente de la empresa compre la estrategia, que es más fácil. Entonces nos abocamos a vender esa estrategia, con comunicación interna, con una serie de encuentros con líderes, etc. Una vez que todos estaban convencidos, dijimos, ok, entonces ahora sí hablemos de cultura. ¿Cómo tenemos nosotros que comportarnos para eso? ¿Okay? Exactamente lo mismo pasó en una otra empresa que también es líder del mercado, que si dijese su nombre todos ustedes la conocerían, con quienes hemos venido trabajando en los 3 últimos años de transformación cultural. Esta empresa de 4.000 colaboradores necesitaba hacer un cambio radical y digitalizarse, porque es una empresa B2C. Bueno, también tienen B2B, pero su fuerte que querían digitalizar era el B2C. Entonces, nuevamente, ¿qué cultura necesitamos? Bueno, primero veamos la estrategia. Ya, mi estrategia es digitalizar, mi estrategia es llegar al mercado principalmente de manera digital. ¿Ok? Entonces, si esa es tu estrategia, ¿qué cultura necesitas para cumplir tu estrategia? Porque no se trata simplemente de hacer digitalización. Entonces,
empezamos de la estrategia y dijimos qué cultura necesitamos y a partir de ahí empezamos a transformar la cultura para generar principalmente comportamientos de innovación, de colaboración, comportamientos que estén totalmente ligados a cómo genero que este proceso sea más rápido y más ágil. Okay. Entonces, esa sería mi tercera sugerencia que creo que es clave para esta transformación. Cuarta sugerencia, fíjense. Muchas veces se cree que transformar la cultura es generar comportamientos diferentes y ya está. Tiene mucho sentido, porque como todos sabemos aquí, la cultura es este resultado, esta experiencia, ¿no es cierto?, de cómo todos en un grupo humano nos comportamos. Y el mínimo común de comportamiento, pues, va a generar una cultura de comportamiento. Muy bien. O el comportamiento de los líderes va a generar una cultura. Eso es muy cierto. Sin embargo, hay un elemento ahí que falta y que es un error gravísimo no considerarlo, que es el siguiente. Si es que tus políticas y tus procesos no se alinean a esa cultura que tú quieres, entonces no vas a transformar la cultura por más que toda la gente quiera comportarse de una manera diferente. Les pongo un ejemplo que nos pasó. Hicimos el diseño cultural, esta es una empresa, tampoco puedo decir el nombre obviamente, pero también líder en su mercado, es una empresa transnacional presente en Perú es líder en el mercado, y nos pidieron ayudar con su transformación cultural, ¿ok? Perfecto, hicimos todo el diseño, trabajamos, todo bien. ¿Y qué pasaba? Nosotros les propusimos a ellos, porque es parte de nuestro modelo de transformación cultural, que teníamos que llegar hasta los procesos. Y ellos dijeron, no, mira, vamos por partes, empecemos primero con los líderes y con la comunicación interna. Ok, está bien, pero tenemos que llegar. Ok, ya. Bueno, trabajamos todo eso y de verdad los líderes compraron súper bien la idea y todos estaban muy alineados con un servicio espectacular porque era la forma como ellos querían diferenciarse. Y bien, ahora, ¿qué ocurrió? Cuando esto tuvo que bajar a las personas que estaban, por ejemplo, en las oficinas, las personas que daban la cara al cliente, al front desk, lo que pasaba es que, y nosotros fuimos a hacer focus y a ver, me decían, mira, muy lindo todo esto de que el cliente es lo primero y tenemos que dar un servicio excepcional. Pero ¿qué hago yo? Y esto es verídico. ¿Qué hago yo cuando una persona viene a atenderse y me pide una silla de ruedas y yo por política no puedo darle una silla de ruedas a no ser que presente un certificado médico? O sea, no puedo porque es política, ¿no? Para trasladarse. Entonces, ¿qué hago? Estoy atado de manos, porque hay una política que te ata esas manos. Entonces, ese ejemplo fue clarísimo y con ese ejemplo fuimos, ya ven que tenemos que intervenir políticas y procesos y, bueno, felizmente se pudo hacer. En una organización financiera, que también si dije su nombre todos la conocerían, muy, muy importante en el país, lo que hicimos fue, les dijimos, ok, ya hemos trabajado, porque la transformación cultural siempre trabaja por olas, ¿okay? Por años. Entonces, el primer año hicimos todo diagnóstico, diseño y programas, ¿no? El segundo trabajamos con líderes y en el segundo empezamos a trabajar con procesos. Y eso es clave, ¿sí? Trabajamos con 46 áreas de esta organización y con cada área, obviamente no eran 46 gerencias, ¿no? Trabajamos con las jefaturas. Y es una empresa grande. Con estas 46 jefaturas, lo que hicimos fue lo siguiente. Nos sentamos a decirles, muy bien, ¿cuáles son tus procesos críticos? Y vamos a intervenirlos. Primero hicimos un diagnóstico semaforizando cuáles eran el grado de alineamiento de estos procesos a la cultura y viendo qué podíamos lograr en un corto tiempo de 6 meses, que luego lo redujimos a 3 meses, pero en un corto tiempo, qué cambios en el proceso podíamos generar para que estuviesen más alineados a la cultura. Bueno, el resultado fue increíble. El resultado fue increíble porque con estos alineamientos de procesos críticos logramos que
la cultura pasase de un nivel de entropía de 19% en 3 años a un nivel de entropía del 6%. O sea, una cosa increíble. O sea, un caso, se pusieron al mismo nivel que las mejores empresas del mundo. Y eso es un indicador cultural, ¿no? Y con indicador de negocio. Bueno, hoy en día esta organización tiene, que seguimos con ellos, estamos en la 4ª ola de transformación cultural, o sea, en el 4º año. Ellos ya tienen, desde hace 1 año y medio más o menos, el NPS más alto del mercado en su sector. Y casi duplican en NPS al que lo sigue. Entonces, pero intervinimos sus procesos. Entonces, es fundamental entender, y esa es mi 4ª sugerencia, no solamente basta con trabajar la conducta, necesitamos intervenir procesos. ¿Okay? Entonces, a ver, tengo muchísimas más cosas que decirles, podríamos hablar horas de horas, pero, a ver, quedemos con esos 4 elementos que son, quisimos darle de título a esta mini conferencia, ¿cómo tener éxito? Bueno, ¿cómo tener éxito? Involucra, haciéndolo que sea propio suyo al CEO y al primer nivel de gerente. En segundo lugar, necesitas relacionarlo con indicadores de negocio. En tercer lugar, es fundamental generar el enlace estrategia-cultura. Y en cuarto lugar, necesitas intervenir procesos. Y les doy uno último. ¿Ya? Si hay preguntas, por favor, vayan escribiéndolas y ahí con mucho gusto. En último lugar, ¿sí? Aquí hay Q&A. ¿Cómo se mide el nivel de entropía? Me dice Luis. Muy bien. El nivel de entropía, nosotros para medirlo trabajamos de 2 maneras. Una manera es, nosotros somos representantes del centro de estudios más grande de cultura que existe actualmente en el mundo, de cultura organizacional, es el Barrett Value Center. El Barrett Value Center tiene una encuesta muy simple, que es digital, que te dura 15 minutos y se le puede hacer al íntegro de la organización, que mide entropía. ¿Okay? Que la entropía es el nivel de disfuncionalidad de tu cultura, es decir, cuán presentes están ciertos valores limitantes, como por ejemplo burocracia, cultura de silos, jerarquía muy vertical, etc. ¿no? Entonces, según la cantidad de valores limitantes, se saca, ahí tiene su algoritmo, y aparece un porcentaje de nivel de entropía. Esa es una forma. La segunda forma es, si no queremos trabajar con el Barrett Value Center por cualquier razón, entonces la segunda forma es, nosotros tenemos una encuesta ad hoc que la vamos adaptando de empresa en empresa, porque la del Barrett es universal, la adaptamos de empresa en empresa para saber algunas cosas y ahí también incluimos estas preguntas de valores limitantes y también tenemos nuestro propio algoritmo para sacar ese nivel de entropía. Entonces, esas son las maneras, Luis. Muy bien, sigan preguntando por ahí. Perdón, me dice Luis, por favor en 5 minutos concluye. Ya. Ok, sí. Ya, entonces, ¿hay alguna otra pregunta, señores? ¿Alguna otra pregunta por aquí? Mientras la van haciendo, creo que la pueden escribir, ahí donde dice Q&A, ¿no? A ver, otro elemento fundamental, dice, ahora sí suelta el último punto a tomar en cuenta en transformación cultural. Ahora sí suelta, dice. Sí, la 5ª recomendación, Olivia, es la siguiente. Necesitan hacer proyectos de transformación cultural. ¿Okay? Estos proyectos de transformación cultural, ¿en qué consisten? ¿Okay? Consiste, gracias Andrés por tu pregunta, ahorita te respondo también. Los proyectos consisten en iniciativas culturales que tienen que ser trabajadas como quick wins, 3 meses, 2 meses, y también como proyectos de mediano plazo, o sea, a 6 meses o máximo 8 meses. Y nosotros tenemos una metodología particular para trabajar estos proyectos, pero necesitas que esos proyectos impacten en el negocio. Normalmente nosotros planteamos por cada ola, como ya les explicaba, cada ola dura 1 año, planteamos entre 5 y 10 proyectos dependiendo del tamaño de la organización. Y estos proyectos
tú necesitas que sean lo más universales posibles. Por ejemplo, un proyecto de transformación cultural claramente es, vamos a introducir la metodología de ANS, ¿no? De acuerdos de nivel de servicio, entre las áreas de back office, por ejemplo. O sea, el back office con el front office, ¿no? O, por ejemplo, un proyecto de transformación cultural, claro que es ese que les hemos dicho, lo hemos hecho varias veces. O, por ejemplo, vamos a generar que todo el área de operaciones va a trabajar al menos con el nivel 1 y el nivel 2 de Six Sigma. Entonces, son proyectos que van a impactar en el negocio, pero que tienen que estar atados a cultura. Y aquí me preguntan, ¿cuánto tiempo tarda el proceso de transformación cultural? Bueno, el proceso de transformación cultural es un proceso continuo. En realidad nunca acaba en cuanto que la cultura tiene que ser dinámica, porque la estrategia es dinámica. Ahora, si tú me dices, ya, ok, nunca acaba, pero tampoco vamos a hacerlo por 20 años seguidos. Bueno, lo que hay que hacer es, tú tienes que decidir con estos indicadores de negocio hasta dónde quiero llegar. Entonces, suponte, tú puedes decir, bien, yo para mi estrategia actual necesito estar en estos indicadores. Muy bien, entonces medimos, vemos la brecha, y yo te puedo decir, mira, esto probablemente lo puedes mover en 2 años o en 3 años, ¿no? Una vez que has llegado a esos indicadores, tú puedes decir, mira, ya estoy contento con la cultura que tengo porque responde a mi estrategia. Perfecto. Entonces nos vemos cuando cambies tu estrategia, que probablemente sea en 2 o 3 años más, ¿no? Entonces, de hecho, eso es lo que nos ha pasado. Ahora, me preguntas qué se suele hacer en la tercera y en la cuarta ola. Eso depende muchísimo de justamente cómo se haya hecho el proyecto de transformación cultural y de la brecha que exista. Por ejemplo, cuando estamos ahorita trabajando en esta organización que les comenté, que tienen el NPS más alto del mercado actualmente, con ellos en la primera ola trabajamos líderes, en la segunda ola nos concentramos en procesos y trabajar con las bases. En la tercera ola nos concentramos muchísimo en los proyectos. Y en la cuarta ola, que es la que estamos actualmente, estamos volviendo a trabajar en procesos que no se tocaron antes. Entonces, en realidad no es que haya una receta única, porque transformar la cultura pues, es un proyecto que es consultoría en el fondo, depende muchísimo de cada una de las empresas a las que tú les vas a hacer la transformación cultural, ¿no? Y claro, Luis pregunta, ¿no te expone que sea tan largo a que tu proyecto de transformación termine cuando la realidad ya es otra? Exactamente, sí te expone. Por eso es que hay que hacer esto que les digo. Primero, éxitos rápidos. De todas maneras, tú tienes que tener cosas que en 3 meses ya hayan impactado a la organización. En segundo lugar, necesitas tener estos proyectos, necesitan tener una continuidad. Nosotros planteamos siempre comités de revisión mensuales. Entonces, todos los meses tienes que revisar este comité. Y un escenario, o sea, no puedes pasarte de los 8 meses. Difícil, a no ser que nos caiga otra pandemia, difícil que la realidad sea otra en 8 meses. Entonces, ¿qué haces? Cuando termina una ola, tú vuelves a hacer el diagnóstico y ves dónde estás con respecto a dónde quieres llegar. Y en ese punto dices, muy bien, entonces en mi segunda ola, ¿qué cosa tengo que insistir? No, vamos a cambiar nuestra estrategia porque ha entrado un nuevo competidor en el mercado. Perfecto, entonces insistimos en esto otro. Es una realidad viva, es una realidad viva. Tú no haces un proyecto planteando qué es lo que vas a hacer en 4 años, sino qué vamos a hacer este año. ¿Cómo vamos a movilizar este año? Y así lo vas haciendo. Buenísimo, buenísimo, señores. Amparo dice, los comportamientos suceden en la cancha, en el proceso, en el uso de herramientas y tecnología. Por ello, la transformación cultural debe alinear y sincronizar la estrategia, los procesos, tecnología y comportamiento del equipo. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo contigo, Amparo. Sistema, personas y procesos tienen que estar totalmente alineados con cultura y estrategia. Eso es. Sistema, personas y procesos, este trípode del cual siempre se habla, alineados a cultura y estrategia, que son hermanitos. Muy bien. Muy bien, señores, creo que estamos. Muchas gracias por su participación. Luis Cabrera. Ok, muchas gracias a nuestro expositor y al público participante. Antes de retirarse de la sala, los invitamos a visitar los stands especializados en gestión humana que presentamos para ustedes. Buenos días, Gabriel. Gracias, Luis, y gracias con todos. Que tengan un excelente día. Cuídense.